Desde luego, la presencia del secretario de Gobernación en el Senado es de una gran importancia, de manera que le agradecemos su presencia el día de hoy, señor secretario. Podríamos hacer un comentario general. Cuando se planteó la reforma a la Ley de Secretarías de Estado, hicimos planteamientos en contra de la asunción de gobernación de todo el aparato de seguridad, porque consideramos que gobernación es mucho más que estar metido en la seguridad pública y en las cuestiones policíacas. Estamos en periodos muy complejos en esta materia, de manera que es importante que el secretario de Gobernación atienda ese asunto, pero sin descuidar lo que es fundamental en un país, que es la gobernación, la gobernabilidad. Hoy lo hemos escuchado aquí, muchas gracias por su comentario sobre los avances en materia de seguridad pública, pero le dedicó usted casi todo a seguridad pública. Entiendo que esa es una preocupación muy especial. Yo trataré unos asuntos rápidamente, señor secretario, esperando que luego nos conteste usted. Mire usted, tema seguridad nacional. La seguridad nacional engloba toda la protección de la nación y la permanencia del Estado mexicano según la ley respectiva. Aquí hay diversos temas que tocar rápidamente. Primero, el espionaje al que fue sometido el presidente de México y que pues se ha diluido por ahí y que establece una gran diferencia en cuanto a la reacción de Brasil, que hizo valer toda una serie de principios y señalando a los Estados Unidos una total reprobación de sus acciones e incluso suspendió un viaje a ese país. Aquí nos parece que no es correcto en relación con la seguridad nacional que no se toque el tema, es decir, como si hubiera sido un juego el que se espíe al presidente de la República. No sé qué vayan a hacer, pero no basta con que les vayan a dar una explicación, porque la explicación la tenemos todos, no necesitamos más explicaciones. Otro tema, señor secretario, con todo respeto a usted, porque no es un asunto nuevo. Cuando vino Obama a México, no trató temas, como siempre en una visita protocolaria, importantes como seguridad, precisamente, e inmigración. Sin embargo, la prensa norteamericana hizo una serie de denuncias y planteamientos y narraron en la prensa americana, en los periódicos más importantes de los Estados Unidos, narraron la presencia ellos aquí, la presencia de agentes extranjeros que están en todos lados. Es más, ni siquiera lo decimos nosotros, ellos lo dijeron. Y además narraron algo que me pareció rarísimo, que el Gabinete de Seguridad, recién tomado posesión Peña Nieto, haya sido llevado a la Embajada Americana para que ahí, en la Embajada Americana, les explicaran al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina, al secretario de Gobernación, cuál era la posición de las agencias extranjeras de espionaje y de acciones en México. Y eso se publicó todo en Estados Unidos. Yo considero que la seguridad nacional no puede estar en manos de agencias extranjeras. Yo le preguntaría a usted qué vamos a hacer con tener en todos lados a agentes extranjeros metidos incluso en las instancias de seguridad y de análisis de México, metidos los agentes extranjeros. Eso no es una garantía de seguridad nacional, al contrario. Es una situación de inseguridad nacional, señor secretario, que tendría que resolverse, porque ellos dicen en sus análisis que tenían el temor de que el gobierno entrante
tuviera una decisión de expulsarlos porque realizan funciones que no deben de realizar, ¿verdad? Y que entonces estaban preocupados los Estados Unidos para que eso no sucediera. Entonces por eso sacaron todas estas notas en los Estados Unidos. Yo le preguntaría a usted, señor secretario, no con la exigencia total de que se cumpla la Constitución y todo lo que diga usted sea auténticamente cierto, pero ¿qué vamos a hacer con todos esos extranjeros metidos aquí? De la DEA, de la CIA, de la no sé qué, de la otra. Entonces, inclusive en Puebla existe una base. Todo eso salió en Estados Unidos. Yo le preguntaría, señor secretario, ¿qué haremos con eso? ¿Nos vamos a dejar aquí que nos manejen la seguridad ellos? Porque eso presumen, que si se van, aquí no vamos a ser capaces de hacerlo como en otras tantas cosas. Hay un tema también importante, la seguridad energética, señor secretario. La energía es el funcionamiento de un país, ¿verdad? Y la iniciativa que está proponiendo Peña Nieto de abrir a la inversión extranjera, que es la entrada de las transnacionales, en un proceso que no describe, pues sería obligación del encargado de la seguridad nacional, que es el secretario de Gobernación, que nos informe cómo va a garantizar la seguridad energética en este país, en esa transformación de entrada violenta de grandes transnacionales que sabemos que obedecen a otros intereses, como lo dijo Cárdenas con toda claridad en su momento, y no a los intereses nacionales. Ese es un asunto importante que nos gustaría conocer qué va a pasar. Otro tema rápidamente, señor secretario, porque el tiempo se nos consume. Dentro de sus facultades está, dice, regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías. Y tenemos en este país un enorme problema de casinos. Un enorme problema de casinos que son centros de lavado de dinero, dicho por la Suprema Corte, porque están operando con un reglamento que inclusive se llevó a la Suprema Corte de Justicia porque no corresponde a los términos de la Ley de Juegos y Sorteos, ¿verdad? Se abrió por medio de un reglamento que, por cierto, la Suprema Corte declaró constitucional, a mi manera de ver, muy mal, con votación en contra de 2 ministros que dijeron ahí: la apertura de casinos es el camino para el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, y ya no dejemos un problema de salud brutal que ha surgido de esa apertura, que hoy es un negocio de la Secretaría de Gobernación. Ahí en la Secretaría de Gobernación se gestó todo esto, se iban a hacer unas investigaciones, ¿verdad? Permisos para aquí, para allá. El zar de los casinos, el otro que ya conocemos en Tijuana por ahí, también es un viejo conocido. ¿Qué van a hacer? No han hecho nada, No han hecho nada, y la Suprema Corte advirtió, claro, en un voto minoritario, que los casinos son nefastos para el país. Todos los días crecen unos y otros. Yo le preguntaría qué está usted haciendo, señor secretario, para evitar que estos centros de lavado de dinero y de generalización de patologías que no existían en México, ¿verdad?, que son un problema de salud muy grave. Nos gustaría saber qué van a hacer con todo ese análisis que se hizo en Gobernación. Desaparecieron los personajes señalados, pero los casinos siguen ahí, creciendo. Otro tema importante, señor secretario, en esta privatización de todo, aún no privatizan el Senado, pero a lo mejor empiezan a alquilar también algunos sitios que no se usen mucho. En esta privatización brutal que existe en México, de convertir lo que es público en privado, en negocios privados, las cárceles son privadas ya. Es decir, un buen número de cárceles son privadas. Y pues no con mucho, con beneficios, porque usted, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha analizado que tienen un elevado costo, deficiencias de todo tipo, que las penitenciarías anteriores tenían un costo en alimentación siempre pésimo, pero en fin, y ahora es 3 veces más alguna serie
de errores, de encierros en manos de privados. ¿Nos podría usted informar quiénes son los dueños de esas? Porque por ahí salió en una revista que todo lo descubre, porque aquí todo se llega a saber más o menos, que están grandes empresarios, que están metidos en todo, ¿verdad?, haciendo ahora negocio con las cárceles. Como ha crecido la población carcelaria, invierten, administran, ganan. Entonces esa función tan importante del Estado mexicano de readaptación, de que haya una política social de reincorporación de los reos a la vida de la comunidad, pues no están en manos de los negociantes, que esos que aparecen en todos lados, están en los bancos, están aquí y allá, y ahora están en las cárceles, ¿no? En las cárceles están invirtiendo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho una severa crítica a este asunto. Yo sí pienso, señor secretario, que es muy importante que la gobernación no se descuide. Tenemos muchas cosas importantes de gobernación. No permita usted que lo absorba la función policíaca, porque entonces nos quedaríamos sin gobernación y con una gran acción policíaca. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.